Estimados, bienvenidos a la clase número 14 de la asignatura de auditorías. Bien, en esta oportunidad continuamos trabajando el capítulo 8 de las normas ISO. Como ya he dicho anteriormente, nos estamos concentrando en aquellas tareas que tienen que ver con la implementación, es decir, desde la perspectiva del trabajo que ustedes hacen como implementadores, es decir, como consultores o asesores. Al respecto, hay una faceta que tiene que ver con el control de las operaciones dentro de todas las normas ISO. Y hay varias formas de resolverlo. Hay una que se puede resolver mediante la construcción de manuales de operación, construcción de procedimientos de operación, construcción de instructivos de trabajo o pautas de trabajo, como sea. ¿Sí? Bien, incluso planes y programas. Pero aquí lo que yo he encontrado que ha resultado ser mucho más práctico, y hablo desde mi experiencia, es la construcción de al menos dos tipos de procedimientos. ¿Sí? Y excluyo el trabajo con instructivo, porque no lo encuentro demasiado útil. ¿Ya? Después en clase me pueden preguntar por qué. Entonces nos encontramos con unos procedimientos que yo he decidido denominarlos procedimientos de control operacional porque son procedimientos genéricos. ¿Sí? Que son de gran escala, hablan más bien de cómo se organizan las cosas, no dan detalles de cómo se realiza un trabajo en forma específica, a diferencia de otros tipos de procedimientos de operación que habitualmente ustedes les denominan procedimientos de trabajo y le colocan el apellido de trabajo seguro, ¿ya? Donde uno puede ser mucho más detallado. Bien, ¿qué es lo que hay al respecto? Uno a veces cuando va a hacer asesoría se va a encontrar con un par de escenarios, o sea, dos tipos de escenarios. Uno donde te encuentra una empresa donde no hay absolutamente nada, pero cuando digo nada, es que en el mejor de los casos te encuentras un reglamento interno, ¿ya? Lo cual es bastante bueno. Pero en el otro extremo te encuentras con empresas, como alguna vez me pasó, donde me encontré alrededor de 2.400 procedimientos de trabajo, o sea, era una barbaridad. Ahora, en ese caso, en el de que no encuentre nada y en el que encuentre, la idea de redactar un procedimiento que describa todas las operaciones tiene el atractivo de que permite por lo menos contestar, o por lo menos le permite a uno demostrar de que existe una definición operacional o de prestación del servicio o de fabricación del producto o lo que sea a la hora de pasar una auditoría. ¿Ya? Esa es la primera ganancia que hay. Es decir, si yo quiero demostrar que tengo mis operaciones bajo control, puedo inclinarme por un procedimiento de ese estilo, en caso de que no haya nada. Y esa sería la mayor utilidad. Sería la mayor utilidad. Pero también hay otras, ¿ya? Otros beneficios que son como ayudar a ordenar un poco el trabajo de la empresa donde uno está, haciendo la asesoría, que desde luego siempre se agradece. Y el sentido de la implementación de estas normas es que así sea, no que sea para pasar la auditoría, ¿ya? Por eso yo le doy ese sentido práctico inicialmente, porque es el que nos sirve a nosotros. Pero por el otro lado te puedes encontrar con empresas que tienen muchísimos procedimientos, y cuando uno de repente empieza a hilar un poco más fino, a escarbar, más de alguna vez se encuentra con la sorpresa de que está todo demasiado disperso. No hay forma de hacer una lectura. La única manera de hacer una lectura correcta a veces es a través del trabajo que han hecho los prevencionistas. ¿Por qué? Porque al existir estas MIPER, ¿ya? Las matrices de identificación de peligro y evaluación de riesgo, uno puede entender de que existe por ahí el nexo entre tanto procedimiento, pero más de alguna vez también me he terciado que hay mucho procedimiento sobre controlar algunos riesgos que no existen en las matrices, o por lo menos fue imposible que las pudiera encontrar. Bueno, en ese caso, estructurar un procedimiento que referencie todos esos procedimientos tiene una utilidad muchísimo mayor todavía, tanto a la hora de pasar las auditorías de certificación, como a la hora de que uno pueda ordenar su propio trabajo y el trabajo de la empresa. ¿Sí? Son muy útiles. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a continuar con el ejemplo de bioplaga, ¿ya? Y voy a partir mostrando una estructura, voy a hacer ¿cómo se llama? Una definición de la estructura de análisis, y después vamos a pasar al ejemplo de la construcción de un procedimiento. Así que advierto que esto va a ser demasiado largo. Bien,
¿Con qué es lo que nos encontramos nosotros? Nos encontramos, por ejemplo, vamos a definir las operaciones como un proceso enorme. En este caso la operación va a ser la prestación del servicio. Lo vamos a denominar así. ¿Ya? El procedimiento va a ser, o sea, el proceso va a ser proceso, prestación del servicio. Bien, ¿en qué va a consistir este proceso? Va a tener por lo menos las siguientes etapas. Va a tener una etapa de preparación, una etapa de traslado, una etapa de aplicación y una etapa de regreso. ¿Sí? Bien, ¿qué cosas para poderlo entender? Este es el servicio, pero está considerado desde que llenaste la camioneta con los reactivos y los equipos hasta que te vas de regreso a la casa matriz. Eso es. Bien, en este caso, si nosotros podríamos señalar entradas, salidas, condición inicial, condición final, posición final. Esto es solamente para efecto de aclarar. ¿Cuál es la posición inicial? Se encuentran en casa matriz. ¿Cuál es la posición inicial? O sea, la posición final, están de nuevo en casa matriz. ¿Sí? ¿Cuál es la condición inicial? El cliente está sin atender. ¿Cuál es la condición final? El cliente ya fue atendido. ¿Sí? Eso es para que se entienda que no estamos hablando de ninguna otra cosa más. Es el servicio completo. Bien, ¿qué es lo que ocurre en la etapa de preparación? En la etapa de preparación lo que se hace es llenar la camioneta con los reactivos, con los equipos, la gente tiene que llevar su ropa, todo ese tipo de cosas. Deben llevarse la guía, todo lo que necesiten para poder prestar el servicio. ¿Qué ocurre en el traslado? Simplemente es la salida desde la casa matriz hasta llegar a el recinto donde se encuentra el cliente. ¿Qué es lo que es la etapa de aplicación? Es derechamente la actividad de fumigación. ¿Qué es lo que es el regreso? Bueno, es el traslado, es una vez que se retiran del lugar, se carga la camioneta con lo que quedó y se regresan a la casa matriz. Eso es, a grandes rasgos. Esa es la prestación del servicio dividido en 4 etapas. ¿Que pueden ser más? Claro, si yo solamente estoy fantaseando con esto. Esto me lo acabo de inventar como una secuencia de procesos que me pareció lógica. ¿Ya? Ahora, sería interesante que ustedes hagan el esfuerzo de ir familiarizándose y ver qué es lo que encuentran al respecto. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que en este caso, esto, si nosotros lo queremos dejar bien establecido, a esto le dedicamos el procedimiento de control operacional. Voy a marcar acá. A esto le construiríamos un procedimiento de control operacional. Sin embargo, si nosotros nos abrimos y nos concentramos en esa actividad, pero ahora le vamos a dar tratamiento de proceso. ¿Qué es lo que va a pasar con esa actividad? Ya sabemos. Fíjense que ya no me estoy preocupando de colocar los recursos y las actividades, simplemente ni la entrada ni la salida. Vamos a hablar de condición de inicio, condición final, posición final. ¿Cuál es la posición inicial? La hora de llegada. ¿Sí? La hora de llegada. ¿Cuál es la posición inicial? Es la hora de llegada. La posición final sería la hora de regreso. ¿Sí? Bien, ¿cuál sería la condición inicial? Vamos a mencionarlo de esta manera. Sería la casa sin fumigar. Y la condición final sería casa fumigada. A esto nosotros le dedicamos el típico procedimiento de trabajo o procedimiento de operación, como ustedes quieran. ¿Ya? De eso se trata esta parte. Bien, ahora, ¿qué más tenemos? En ambos casos vamos a seguir una estructura que ya es conocida, pero esta vez ustedes se van a dar cuenta que yo voy a colocar una variante que no le he mencionado anteriormente. ¿Sí?
Vamos a usar la estructura que ya les mencioné, la típica. Objetivo, alcances, definiciones, responsabilidades, la descripción. Pero ahora vamos a usar un modelo preestablecido. Esto no lo van a encontrar en ninguna parte porque es una cosa que proviene de mi experiencia, que se alimenta de la experiencia de otra gente. Son cosas que he copiado de otras personas y que les ha ido bastante bien, y a mí cuando les he aplicado me ha ido súper bien. Vamos, fíjense que la única diferencia es que yo ya estoy estableciendo 4 puntos. Pero en estos 4 puntos vamos a seguir la lógica del planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Qué es lo que quiero que se entienda al respecto? Veamos, si esto lo voy a repasar. ¿Qué es lo que sería el objetivo? Veamos, en este, vamos a tomarlo rapidito. ¿Cuál sería el objetivo? Asegurar que el servicio de fumigación se realice bajo condiciones controladas. Listo. ¿Cuál sería el alcance? Todos los servicios de fumigación. Definiciones, habría que esperar. Responsabilidades, habría que esperar un poco, ¿sí? Bien, la descripción. Fíjense que vamos a hacer la descripción, pero en función de como si fuera un proceso de mejora continua. ¿Por qué? Obviamente porque se trata de normas ISO y todas son de mejora continua. O sea, están con ese enfoque de la mejora continua. Entonces, en el primero, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar, yo prefiero llamarlo de esta manera. Planificación. Esto equivale al planificar. Al hacer lo llamo recursos. Al verificar lo llamo operaciones. Y al actuar lo voy a llamar contingencias. Entonces, en esta parte donde llamo planificación, simplemente voy a hacer una referencia a todas las actividades que tienen que ver con la planificación del servicio, la programación del servicio o el pauteo del servicio. ¿Sí? Bien, en esta sección de los recursos lo que voy a hacer es indicar cuáles son los recursos que voy a suministrar, tanto si son en insumos, si son equipos, si es infraestructura, incluso si son personas o derechamente en mantención. ¿Ya? Bien, acá en las operaciones, ahí donde uno va y coloca las típicas actividades que hace mucho tiempo yo les había indicado. ¿Recuerdan cuáles eran? Casi siempre decía las de inicio, de desarrollo y las finales. Puede ser de inicio, intermedio, de cierre, como quieran, ¿ya? Pero esas son las actividades a las que me refiero acá. Pero fíjense que las aumenté. El año pasado algo les hablé al respecto. En proyecto. Ahora, respecto a las contingencias, ¿qué colocamos acá? En esa parte vamos a colocar si hay falla mecánica, si hay accidente, si hay emergencia, si hay derrame, si hay no conformidad, si hay reclamo del cliente, si hay cualquier imponderable, cualquier imprevisto que ocurra. Entonces, esto nos dejaría un procedimiento muy completo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Ahora, dicho eso, vamos a partir haciendo la redacción del procedimiento y nos vamos a referir a este. Así que tengan paciencia porque voy a ir bastante rápido. ¿Ya? Vamos a partir con la primera parte. Esto lo voy a enunciar nomás. La primera parte. ¿Cuál sería el objetivo? Recuerden, siempre uno coloca el objetivo del documento. En este caso, el objetivo del documento, ¿cuál sería? Describir, definir, establecer, ¿cierto? Y establecer que los recursos, actividades y responsabilidades
del servicio de fumigación. ¿Cuál sería ahora el objetivo del proceso mismo? Asegurarse que el proceso de fumigación se desarrolle bajo condiciones controladas. Esto es demasiado genérico. Lo podemos conversar en la sesión de Teams. ¿Ya? Vamos a colocar aquí. Asegurar que el servicio de fumigación se realice bajo condiciones controladas. ¿Ya? Ahora, fíjense bien. Como estoy haciendo esta afirmación, lo voy a marcar acá en verde. ¿Por qué? Porque si hago una afirmación de ese estilo, mejor lo dejo en las definiciones. ¿Ya? Y ahí lo aclaro y no tengo que explicarlo acá. Ya. En segundo, sería ¿cuál es el alcance? Bueno, en este caso vamos a decir que solo corresponde al servicio de fumigación doméstica, excluyendo las industriales. ¿Ya? En este caso, ¿qué hacemos? Otra vez marcamos fumigación doméstica y fumigación industrial. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que sería la fumigación doméstica? Habría que explicarlo. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con industrial? Habría que explicar. Pero fíjense, tiene la gracia que dice, ¿cuál es? Sí, solo el servicio de fumigación doméstica. ¿Y qué es lo que excluye? Las industriales. Esas son de otra manera. ¿Ya? Bien, vamos a dejar este de las definiciones como tarea para ustedes, pero ya estamos anotando algunas. ¿Sí? Yo lo voy a ir marcando acá con un numerito para que no nos olvidemos. La 1, la 2, la 3. La 1, condiciones controladas, fumigación doméstica y los industriales. ¿Ya? Entonces ya llevamos 1, 2, 3 definiciones. 4. Serían las responsabilidades. Bien, por ahora las vamos a dejar anotadas en rojo. ¿Sí? Y ya sabemos que las responsabilidades son, primero, está la gerente, luego teníamos a el jefe o la jefa de administración, luego el jefe de operación, luego teníamos al mecánico, luego teníamos a alguien en bodega y luego teníamos al fumigador. ¿Ya? La dejo anotada nomás por ahora. Creo que voy a tener que parar el video en alguna parte. Bien, 5. Nos vamos a referir a la descripción de las operaciones. 5.1, recuerden que lo que tenía que ir acá, tendríamos que estar colocando planificación del servicio. Bien, ¿qué vamos a anotar? Vamos a anotar lo siguiente. Dice, una vez confirmado el servicio con el cliente, se incluirá su realización en, esto me lo voy a inventar, en el calendario de servicios. Lo escribo con letra imprenta, ¿ya? Pero estamos frente ya al primer documento. Vean cómo va saliendo. Luego dice programando su
A ver, una vez confirmado, se incluirá su realización programando su fecha. Ya. Eso es lo que tendríamos nosotros. Y... no, lo dejamos hasta ahí nomás. Luego, ¿qué es lo que pasamos? Pasamos al de recursos. Ojalá que me quede pizarra. Recursos. Otra vez me voy a sacar un conejo debajo del sombrero. Vamos a decir, en función de los requerimientos establecidos con el cliente, se definirá el kit de servicio. Otra vez me saco debajo de la manga algo. Esto va a ser una definición, un kit de servicio, ¿sí? Entonces, este kit de servicio, el que indicará camioneta, bombas, reactivos, ropa, EPP y el personal. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que vamos a hacer una definición de un kit, y ese kit va a ser una suerte como de lista de chequeo, ¿ya? Donde van a aparecer todas las actividades relacionadas con, o sea, todos los recursos que se van a necesitar para la prestación del servicio. Bien, ¿qué más? Con anticipación se realizará la mantención de la camioneta según el plan de mantención. Bien, ahí ya tenemos otro más. Lo marco y sigamos. ¿Qué más tenemos acá? Pasamos tenemos la planificación, el de los recursos. Ahora hagamos un repaso. La planificación, lo que me interesa demostrar es que esto se programó, ¿sí? En los recursos, lo que me interesa demostrar es que los recursos fueron asignados y que hay un relato coherente. Vean, se menciona que esto se trató con el cliente, se menciona que esto también depende de las cosas que se hicieron con el cliente. Recuerden las cosas que vimos en el apartado 8.2 cuando solamente nos dedicamos a ver las normas, ¿ya? Bien, 5.3. Al 5.3, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar prestación del servicio. Vamos a dejar 5.3.1 y vamos a indicar que previo a la prestación del servicio de fumigación se deberá revisar que se cuenta con el kit de servicio y se realizará el chequeo mecánico eléctrico de la camioneta. Y los niveles de combustible. Eso es lo que parece bastante razonable. O sea, antes de salir, asegúrate que la camioneta está con combustible y que tienes todas las cosas, ¿ya? Luego,
y vamos a anotar acá, dejando registro en el libro de servicio. Y lo voy a dejar marcado acá. Libro de servicio. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el 5.3.2. Vamos a mencionar el traslado y regreso. ¿Qué vamos a señalar en esta parte? Vamos a decir que el traslado se realizará solo cuando se confirme se confirme con el cliente la hora de llegada. ¿Sí? Eso es como, oye, antes de salir, llama al cliente y dile que, recuerden, esto es doméstico, ¿sí? Que van a ir a hacer la fumigación. De eso se trata, hacer la llamada. No se sale antes de confirmar que se van a ir para allá. Bien, dice el regreso ocurrirá solo tras la prestación del servicio previo visto bueno del responsable del lugar. Es decir, solo se va a regresar cuando el cliente le diga ya, listo, está bien. ¿Ah? Aquí no menciono nada porque solamente estoy hablando de traslado. Bien, ¿cómo andamos en el tiempo? 27 minutos. 5.3.3. Y aquí lo que tenemos ya sería el servicio de fumigación. Aquí se van a dar cuenta que esto se va a simplificar muy rápido. No me voy a extender demasiado. ¿Ya? Entonces dice, una vez llegados al lugar, se contactará a los responsables entregándoles el díptico de seguridad del servicio. Me acabo de inventar algo. Es decir que una vez que llegan al lugar le van a tener que pasar al cliente o al quien esté a cargo de la casa, le decir, toma, aquí tienes el díptico. ¿Ya? ¿Para qué? Señalándoles los requerimientos de seguridad adecuados tras la aplicación de reactivos. En el fondo es para decirle, señores, aquí dice clarito que una vez que nosotros hacemos la aplicación, usted tiene que esperarse 5 horas y no puede meterse en este lugar, ese tipo de cosas, ¿sí? Más o menos háganse la idea de qué es lo que podría decir ese díptico, una pega más o menos conocida para ustedes. Luego tendrían que solo y aquí ¿qué es lo que notan? Dejando registro en la, no vamos a inventar otro documento, guía de servicio.
Bien. Solo tras esto se procede al ingreso. Voy a tener que seguir por acá, ojalá que se me note el pedazo de pizarra. Bien. Es decir, solamente ahí van a poder al ingreso al domicilio. ¿Ya? Bien. Una vez se procede, no es el ingreso, se procede a la recepción del domicilio. Bien. Una vez ingresados, se dispone del equipamiento para el servicio. Es decir, van a la camioneta, sacan las cosas, las llevan y se visten. ¿Ya? Bien, ingresado, se dispone el equipamiento para el servicio, realizando su chequeo y otra vez dejando registro en el libro de servicio. Bien. Ahora viene la parte que van a encontrar un poco flojo, pero necesito demostrarles que esto se resuelve así. ¿Ya? ¿Qué más? Tras lo cual se colocarán conos y cinta al ingreso del recinto. Ya, esto es para impedir que entre gente. Y luego, la aplicación de los agentes fumigantes se realizará según los procedimientos, y aquí los enumeramos. Vean lo que le está diciendo.